Shalom, shalom mis amados hermanos y hermanas que nos escuchan nuevamente a través de esta plataforma de bendición, esta plataforma que por parte de Padre Yahweh de los ejércitos que nos ha permitido, ¿verdad?, poner este tipo de estudios dirigido por su santo Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu. Yo sé que para muchos ha sido de bendición y yo sé que para otros va a ser de más bendición porque pues están buscando, ¿verdad?, ciertas áreas para entender aún más qué es esto. Sabemos que desde un principio hemos hablado que este tipo de estudio no son muy profundos, ya que para una profundidad se necesita un amplio, eh, no amplio, ¿cómo le puedo decir? Más tiempo, en pocas palabras, mis amados, espero que me entiendan, amén. Se necesita más tiempo, entonces pues nosotros vamos a estar más adelantito dando unos anuncios, lo he venido hablando de hace una semana atrás, hablando sobre los anuncios que vamos a estar dando más adelantito, ya que si el Padre lo permite, pues vamos a empezar a tener otros estudios más profundos, pero va a ser fuera de esta plataforma. Ya sería el Padre que nos dirija, ¿verdad? Ya que son nuevos planes que tenemos que hacer y pues esténse atentos los que quieran inscribirse, quieran anotarse, pues sería muy bueno, ¿verdad? Porque es muy importante entender qué es la guerra espiritual y esa es una de la profundidad que nosotros tenemos que dar en estos tiempos porque las cosas que se están avecinando no es fácil y pues tenemos que estar alertados. Entonces para eso pues no perece un pueblo, ¿verdad? Por falta de conocimiento, sino que ya el pueblo tiene que entender a qué el Padre nos ha llamado y más en estos últimos tiempos, mis amados. Pues estemos atentos, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a estar anunciando más adelantito y le agradezco a cada uno de los hermanos también que pues han aportado, ¿verdad? De su bendición, de su ofrenda, ¿verdad? A este ministerio y había otros hermanos por ahí de que pues si yo le pudiera dar mis datos, ¿verdad? Personales, pero pues bueno, más que nada pues yo dejo el número, ¿verdad? De donde ustedes nos pueden poner una ofrenda voluntaria, ¿verdad? Su ofrenda de amor que el Padre toca, ¿verdad? A los hermanos. Y esa es una bendición para nosotros para seguir hacia adelante, mis hermanos, porque muy importante. Yo sé que el Padre da a entender al corazón de los que quieren bendecir a sus hermanos. Y yo sé que mis hermanos, pues les agradecemos de antemano sinceramente. Y el Padre yo sé que va a hacer multiplicación sobre su vida. Le agradecemos mucho a los hermanos que nos han ayudado, ¿verdad? Hemos estado siguiendo a algunos hermanos de cerca y pues sabemos, ¿verdad?, que el Padre sabe que tiene muchas cosas con ellos y yo sé que así lo va a hacer con cada uno de ustedes, mis amados. Aquí en esto, mis amados, pues sobre esta situación que estoy hablando, no es porque uno está cobrando, no es porque uno está cobrando los materiales y todas las cosas que uno tiene que subir, sino que pues uno lo hace por amor. Pero pues el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? A lo que el Padre nos ha mandado. Y sabemos que pues el Padre también bendice al dador alegre. Y aquí pues no es una plataforma como para decir vamos a predicar sobre prosperidad y todas estas cosas. Sabemos que antemano que los que sirven a Yahweh son bendecidos de una u otra manera y por la misma gracia que nosotros recibimos, bendecimos a los demás hermanos. Así que les agradecemos a cada uno de los hermanos, ¿verdad?, que han sido portadores de este ministerio y tenemos que sobresalir hacia adelante, mis amados. Así que gracias por cada uno de ustedes. Esto fue un breve anuncio y fue parte del comercial, ¿verdad?, de inicio. Así que mis amados, pues bueno, vamos a empezar este estudio. Bueno, ¿qué más empezar? Ya estamos por terminarlo, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 4. Si mi mente no me falla, hermanos, pues espero que sea de bendición. Recuérdense que van a haber ciertos escritos de la palabra del Padre que van a ser leídos por su parte en su tiempo accesible, pero eso sí, tengan en mano lápiz y cuaderno para ir haciendo notas, muchos de los versículos, ¿verdad?, de los cuales tenemos que nosotros entender y que otros que yo sé que el Padre va a ir poniendo en su sentir, ¿verdad?, para que ustedes mismos también puedan enseñarle a otros hermanos. Amén. Bueno,
Sea el Padre con cada uno de nosotros, mis amados. Damos toda la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del glorioso nuestro amado Adón, nuestro amado Padre Celestial que está en los cielos, ¿verdad? Amén, mis amados, pues que sea el Padre bendiciendo su vida, su mente, su corazón, y hay que abrir entendimiento para entender. Esta es la parte final, y esperemos que no se nos no sea muy largo, ¿verdad? Este audio, pero el que va a recibir, mis amados. Guerra espiritual, parte final, mis amados. Mis amados, pues es muy entendible que la palabra del Señor nos habla a partir de Efesios capítulo 6, verso 12, que dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis amados, hay que entender muy sabiamente lo que el Padre nos está hablando a través de estas escrituras, que pues esto no es guerra, ¿verdad?, contra el vecino, contra el perro, contra quién sabe, ¿verdad? Pero seamos entendidos en el Espíritu, mis amados. Y como también pues lo dice en 2 Corintios capítulo 10, 3 al 4, dice: porque aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim, en el amado Señor, para la destrucción de fortaleza, mis amados. Hay muchas palabras claves dentro de la palabra del Señor a través de estos versículos de guerra espiritual, mis amados, que pues hay que entender los parámetros y las formas que el Padre nos da a través de en el mundo del espíritu, ¿verdad? Señor reprenda si pueda tomarse en mal manera eso lo que acabo de decir, amados, pero hablarlo de la manera guerra espiritual, mis amados. Entonces recuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, mis amados. Amén. Proseguimos y esto pues entramos en Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis amados, el Padre nos habla a través de la misma escritura y como guerra espiritual. Tenemos que ser sobrios, velando en todo momento, mis amados, porque el adversario sabe que usted se va a poner de rodillas para ser un intercesor, para guerrear contra aquello, ¿verdad?, que se levantan en contra de todo lo que sea el conocimiento de nuestro amado Elohim. Y el conocimiento, una de las cosas, pues es que usted se ha alistado, ¿verdad?, se ha puesto el casco, las sandalias, el caparazo, la espada y lo que usted se tenga que poner, mis amados, para hacer esta guerra, porque usted mismo ve una guerra secular de soldado, cómo ellos se visten, cómo ellos se ponen. Pues mis amados, tomen un ejemplo, cómo es que se alista también el guerrero de Elohim, el guerrero de Dios, cómo se tiene que alistar a hacer esta batalla, mis amados. Una de las cosas muy importantes entender que no podemos ir a la guerra sin espada, o no podemos ir a la guerra sin ningún escudo, o ponernos algo que nos hace falta para las guerras. Tenemos que ser sabios, ¿verdad? Que hay que pedirle al Padre para que Él nos capacite y nos llene, ¿verdad?, a través de todo lo que el Padre tiene para sus guerreros, mis amados. Amén. La guerra espiritual, pero le voy a dejar Efesios capítulo 6, del 10 al 18, eso ustedes lo leen tranquilo, mis amados. Amén. Recuérdense en que esto va a ser, vamos a saltar ciertos versículos para que así no se extienda mucho esto, ya que nosotros estamos llevando un tiempito, ¿verdad?, ya avanzado. Pero bueno, mis amados, pues la guerra espiritual es en realidad, según pues la Biblia, pues nos habla la guerra espiritual. Es la realidad de nuestras vidas, lo que será hasta que venga este amado Señor Yeshua. Mis amados, de momento hay que entender que cuando hablamos al Padre Celestial Yeshua, hay que referirnos también como es nuestro Padre. En momentos es nuestro amigo, pero a veces nuestro Padre para cubrirnos. A veces nuestro amigo para escucharnos, para darnos sabias palabras a través de su escritura.
y todo lo que el Padre tenga, mis amados. Amén. Esto pues sinceramente lo que nos da es la tranquilidad también saber que esta es una guerra ya ganada, mis amados, porque si tenemos a Yeshua, ¿verdad? Pues sabemos bien lo contrario, lo que es. Lo malo es que si sabemos que seguimos en esta vida y sabemos que no tenemos a nuestro Señor protector en nuestra vida, pues, mis amados, estamos en un camino cegado. Lastimosamente estamos en una vida en lo espiritual cegada, mis amados. Entonces no hay visión, ¿verdad? Espiritual en esa área para entender la guerra que nosotros tenemos que saber lo que el Padre nos ha hablado a través de la Escritura. Amén. Por lo contrario, si usted es un llamado del Eterno y sabe que dentro de la batalla tiene que estar arreglado con todo el equipo que el Padre tiene, pues el Señor le va a dar la victoria, mis amados, aunque salgamos con rozones, raspones. Miren nomás el ejemplo, los soldados cuando han tenido guerra, no se van con eso, ¿verdad? Bien arregladitos y regresan, pero bien arregladitos como si nada, no, vienen con marcas y esas marcas se identifican mucho en el mundo espiritual, mis amados, hablándolo dentro del tema que nosotros estamos hablando, de la guerra espiritual. Y es una de las ventajas que nosotros tenemos que entender, que cuando tenemos nosotros experiencia, vamos a tener ciertos raspones, ciertas caídas, ciertas cosas, mis amados, que eso nos va a ayudar a nosotros a entender aún más que tenemos que seguir hacia adelante. Si ya el Padre nos dio la victoria, mis amados, pues hay que entender eso, mis amados. Amén. Esa es una de las cosas, y como mucho creyente, mis amados, pues que en la guerra espiritual no solamente es echar fuera demonios. Son puntos, mis amados, que hay que tener en cuenta dentro de la guerra espiritual. No solamente es echar fuera demonios y escuchar a alguien que ya gritó y ya salió. No, 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 mis amados. Hay que ser realistas dentro de la guerra espiritual. No solamente es eso, sino que tenemos que nosotros cuidarnos, guardarnos. Entonces, si el Padre entonces no dijera a sus hijos, es sobrio y velá. Entonces, mis amados, el enemigo es astuto, sabio, ¿verdad? Entonces es muy sutil la forma en que Satanás actúa sobre las vidas en la guerra espiritual que se involucra tanto mucho y mucho dentro cuando usted se va a poner a hacer guerra por la situación que está pasando alguien de sus seres queridos, sus pastores o alguien, mis amados. El enemigo se va a disfrazar de una manera para que usted no interceda, no entre dentro de esa guerra espiritual. Muchas veces se han recibido y lo he pasado yo personalmente. Cuando de momento yo tengo que entrar a hacer guerra espiritual por una situación, por un individuo, por un hermano, mis amados, el enemigo lo que quiere es ponerte que tú te alejes por medio de qué, de un miedo, cobardía. Mis amados, el enemigo es astuto. Y para eso nosotros tenemos que entender que tenemos que pedirle al Padre, ¿verdad? Sabiduría para todas estas áreas, mis amados. Entonces, es una de las principales cosas que nosotros tenemos que entender, que el enemigo va a querer poner distracción dentro de la guerra espiritual. Yo di un ejemplo hace meses atrás sobre un testimonio, ¿verdad? Entonces, sobre el llamado espíritu de distracción. ¿Para qué? Para que usted no ore, mis amados. Es una de las cosas que el enemigo pues quiere y va a poner en énfasis dentro de su vida en estos días. Yo no estoy profetizando, sino que es así, mis amados. Cuando usted se emprende a entender sobre la guerra espiritual, pues el enemigo lo que va a hacer es querer detener el paso seguro que usted quiere dar en Yeshua, en hacer guerra espiritual. Mis amados, pues estas son las cosas que el enemigo quiere y va a querer hacer, entre otras cosas que vamos a hablar más adelante. Entonces, entendemos y escuchamos de Satanás, pero ¿sabemos cuál es su posición? Conocer quién es Satanás es primeramente el paso que usted debe de saber, mis amados. Él es el gran enemigo ¿de quién? Del Padre, de todo el creyente y de la iglesia ¿de quién? De Yeshua Mashiach.
Eso lo dice en Juan 8:44. Dice, vosotros sois vuestro el padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si has sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira, mis amados. Yeshua lo describe como homicida, padre de la mentira. Se le conoce también en la Biblia como el diablo, Lucifer, el adversario, Belcebú. El Eterno reprenda, mis amados. Esa es una de las cosas que tenemos que entender en cuenta, que el Padre nos está hablando, que tenemos que conocer quién es Él, cuál es su posición. En Génesis 1 al 8, mis amados, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol de huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, el Eterno, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahweh, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto, mis amados. Vemos la situación aquí, como el enemigo desde un principio ha querido tener la distracción, poner la distracción, disfrazarse para distraer los propósitos del hombre que el Señor ha creado, ¿verdad?, para sus propósitos perfectos. Entonces, mis amados, es muy importante entender que si el enemigo se ha puesto desde un principio, ¿por qué no se va a poner hoy en día? No se va a anteponer ante los propósitos de Elohim, del Padre, en su vida. Mis amados, hay que ser plenamente entendidos en estas áreas para entender qué es lo que está pasando en vuestra vida espiritual. Mis amados, es muy importante entender todas esas áreas para que así mismo nosotros tengamos la autoridad sobre vuestras vidas y el dominio del mundo que Dios había dado a Adán y Eva, que Él le había dado en la autoridad desde el momento que desobedecieron a Dios siendo tentados por la serpiente. Así el pecado, mis amados, entró en el mundo, y a partir de ahí Satanás tiene también el título de propiedad, mis amados. La autoridad en nuestra vida hay que agarrarla fuertemente, y lo vamos a ver ahorita, mis amados. Entonces, este título de propiedad sobre el enemigo entra hacia nosotros, pero una vez de que nosotros hemos venido a Yeshua Mashiach, pues todas esas cosas, ¿verdad?, se han roto. En Colosenses 2, del 14 al 15, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no eran contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados, hay que ser sabiamente entendidos que nuestro amado Yeshua despojó a Satanás de su autoridad y su derecho, triunfando sobre en la cruz. Desde ese momento Satanás fue derrotado y su final es el lago de fuego. Mis amados, esto es un poco más profundo y hay que pelearlo en las rodillas. Mientras tanto, él sigue actuando
en el mucho tratado de llevarse cuantos pueda consigo al infierno. Mis amados, si usted se deja o yo me dejo, estamos fritos. Efesios 1, del 20 al 22, nos habla de esta manera, la cual operó Yahshua, resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, mis amados. La posición en la que se encuentra Satanás ahora en las vidas de aquellos que hemos aceptado a la obra redentora de Yeshua es que está bajo vuestros pies, mis amados. Esto siempre es cuando estemos sometidos a quien, a Yeshua, mis amados. Esto no es solamente decir, tengo al diablo pisado la cabeza, mis amados. Hemos escuchado muchos testimonios por la cual usted ya sabe, cuando la persona se ha burlado muchas veces diciendo que tengo a Satanás sometido sobre mis pies o lo tengo pisado, mis amados, el resultado final son otros, ¿verdad? Por la cual la persona lamentablemente ha pasado por un estrago fuerte donde el enemigo se ha burlado y le ha dicho, ahora, ¿quién está pisando a quién, mis amados? Mis amados, hay que tener en cuenta todo eso también. En Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para la gloria de Dios, el Padre. Mis amados, en Efesios 2, del 4 al 6 dice, pero Elohim, que si rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua. Por gracia sois salvos. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con nuestro Padre Yeshua Mashiach. Amados, el Padre nos habla que a través de todo esto queda anulado el título de propiedad de Satanás. ¿Sobre quién? Sobre vuestras vidas. ¿Somos de quién? De Yeshua. Y tenemos autoridad en el nombre de quién? De Yeshua. ¿Para derrotar a quién? A Satanás, mis amados. Esto todo y cuando estemos sometidos bajo la voluntad del Padre, guardándonos de toda cosa que nos haga daño, mis amados. ¿Para qué? Para no corromper el templo donde mora el Ruach HaKodesh. Santo, aleluya. Satanás se disfraza, mis amados, como ángel de luz, engañando y mintiendo. En Segunda de Corintios capítulo 11, 14 nos habla, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Marcos 4:15, y estos son los de justo al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es lo que nosotros hablamos al principio, mis amados, cuando el Padre pues está llamándonos a hacer la guerra espiritual. Ya el Padre depositó, pero por la ventaja que le dimos al enemigo, pues lamentablemente no podemos dar, ¿verdad?, a lo que el Padre nos había dado, mis amados, que no es fácil, pero todo lo ponemos en Yeshua Mashiach. Gloria al Eterno. Él causa a los escogidos de Elohim la décima y los desanima y los hace caer, mis amados. Su propósito es siempre alejar a la gente de quién, de Yeshua. Esto lo hace tanto con el incrédulo. ¿Con quién más? Con el creyente que está activo, mis amados. Siempre siembra dudas, discordia, hipocresía, religiosidad, apatía espiritual,
desviaciones doctrinales, rebeldía, divisiones en fin, muchas cosas, mis amados. Lo que más hace es atacar los puntos de cada debilidad que se encuentra de las personas y atormentarlo, mis amados, con acusaciones de los pecados pasados. También Él actúa por medio de las personas que están en nuestro alrededor, a veces con los más cercanos, mis amados. Mis amados, también aprovecha la ignorancia de la gente al hacerles creer que no existe. La realidad es entonces que existe una guerra a nivel espiritual, no solo en el mundo, sino en la iglesia. ¿Cuántas veces no nos hemos tocado con gente que dicen yo no creo que Satanás exista, yo no creo que esto y lo otro, o muchas cosas que pueden disfrazar al enemigo, mis amados? Y pues bueno, solamente el Padre sabe, ¿verdad?, cómo nos ha de dirigir para hacer estas situaciones, cómo obrar en la persona para que pueda entender que si existe el Padre, pues existe el enemigo, mis amados. Entonces, pues hay que tener suma importancia en esto. Ahora, ¿qué debemos hacer, mis amados hermanos? Entonces, que nos ayude a estar firmes en la tarea que tenemos que estar dentro de la guerra espiritual. Mis amados, aquí vamos a tener en cuenta que les voy a pedir que vayan escribiendo ciertos versículos por ahí y pues vamos a empezar. Vemos primeramente que debemos conocer bien, pero bien, quién es el Padre Elohim, mis amados. Y eso nosotros lo vemos en donde, en 1 de Juan capítulo 4, 1 al 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, mis amados. Amén. Conocer quién es Yeshua, su obra redentora, sus consecuencias sobre nuestras vidas y sobre Satanás. Y eso nosotros lo vemos prácticamente en la carta de los Colosenses. Amén. Eso ustedes se dan cuenta cómo el Padre a través de la carta de los Colosenses pues también les hablaba, ¿verdad?, sobre las advertencias y todas las cosas. Eso también se ve también en las situaciones, ¿verdad? Que como el Padre les hablaba, que de momento ciertas cositas por acá, atorándome aquí con el cable. Perdona, mis amados. Entonces, seguimos. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo opera? ¿Y cuál es su posición? Y eso nosotros lo vemos en Mateo 4, del 4 a 11. Nuevamente, Mateo 4, 4 a 11. Seguimos. Estar conscientes que hay una lucha espiritual que es constantemente. Y eso nosotros lo vemos en Efesios 6, 11 al 12. Efesios 6, 11 al 12. Saber cómo vencerle y conocer nuestras armas, eso lo vemos en Efesios 6. Si usted lo lee completamente, mis amados, usted se dará cuenta. Por igual, Santiago 4:7. Amén. Conocer nuestra posición en Yeshua de autoridad y nuestra nueva identidad como creyentes. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, del 4 al 6. Efesios 2, 4 al 6. Seguimos. Conocer bien la palabra de Elohim y sus promesas. Eso lo vemos en Juan 8:32, mis amados. Santo al Eterno que vive. Mis amados, pues estamos un poco atrasaditos, ¿verdad? Pero hay que seguir hacia adelante. El que quiera, mis amados, pare ahora su audio y después lo siga. Y el que no, prosiga conmigo, mis amados. Amén. Seguimos. ¿Qué debemos hacer? Primeramente tenemos que conocer, estar informados de todo esto, mis amados. ¿Quién es Satanás? Amén. Seguimos. Vivir una vida de sometimiento constantemente a Elohim, en obediencia, santidad y comunión. Y eso lo vemos en Santiago 4:7. Amén. Eso es: someteos pues a Dios, resistir al diablo huirá de vosotros, mis amados. Esto, seguimos. Ser llenos del Ruach HaKodesh, del poder del Espíritu Santo y discernimiento espiritual, mis amados.
Tomar autoridad sobre Satanás es resistir también. Esto es ponerlo en su lugar, recordándole su derrota, su destino final, recordándole quiénes somos en Yeshua. Resistir en realidad es vivir una vida de sometimiento al Padre. También significa, mis amados, nuestra autoridad espiritual en esto que nosotros estamos hablando. Seguimos esta lucha y esta victoria son en primer lugar en nuestras propias vidas, mis amados, y luego en la intercesión. Mis amados, es muy importante entender que al entrar a la guerra espiritual tenemos que interceder, ¿verdad?, por lo que estamos nosotros pasando y orar por nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque es muy importante. Cuando a veces encargamos a los otros hermanos que nos ayuden a orar por vuestra vida, pues tenemos que orar por nosotros mismos también, para que el Señor nos ayude, nos dé la fortaleza en medio de toda la circunstancia que está pasando. Encerrarse ¿dónde? En la montaña, mis amados. En la montaña, ¿verdad? Que es en la integridad, buscando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La oración de guerra. La intercesión apunta a ayudar a que los propósitos de Elohim se realicen en las personas y en la iglesia, y liberar el poder del Padre en las vidas. Satanás se opone a que esto se realice. Por esto mismo, la guerra espiritual está tan ligada a la intercesión, mis amados. Sabemos que la oración de intercesión es colocarnos al medio, lo que nosotros hablamos al principio, entre el Padre y la persona que necesita y que tenemos que clamar al Padre a favor de ellos, mis amados. Pero al colocarnos al medio nos ponemos también en la línea de la batalla, pues entre la persona y el alcance de la bendición se libra un combate. Como decíamos en la primera parte, mis amados, ¿se recuerdan? Ponernos en la brecha y hacer vallado. La brecha es un lugar de peligro. Es ir delante en el campo del enemigo, mis amados. En cada oración, mis amados, de intercesión hay una lucha espiritual. Pero hay casos en que la lucha es más directa y fuerte, y la oración necesita ser una oración de guerra, mis amados. Y eso poco a poco, mientras estamos adentrándonos a todo esto, pues el Señor nos va dirigiendo, ¿verdad? Cuando es sencilla, cuando es fuerte y cuando es más fuerte, Padre. Te damos toda la gloria. En la oración, mis hermanos, de la guerra, ejercemos la autoridad que tenemos en Yeshua. Como lo vemos, mis amados, recuérdense que hay que tomar en cuenta nota, porque si no, así nosotros vamos a salir más tarde de este estudio, mis amados. Yo sé que algunos tal vez ya se están malmurando, pero sean pacientes, mis amados. Amén. Eso lo vemos en Mateo capítulo 10 del 1 al 8. Ya ustedes lo leen tranquilo. Y Marcos 16, 17. Esto, mis hermanos, es echar fuera al diablo en el nombre de Yeshua, de la vida de la persona o situación sobre la que estamos orando, mis amados. Si usted lee tranquilamente esos dos pasajes bíblicos, se darán cuenta. Amén. Seguimos. ¿De qué forma lo hacemos, mis amados? Hay muchos tabús, muchas cosas, mis amados, que tenemos que entender, pero recuerden que todo esto es dirigido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros no podemos emprender a hacer liberaciones cuando nuestra vida está en pecado, vuestra vida está en placeres y deleites carnales en este mundo, mis amados. Tenemos que nosotros hacer en cuenta, y si no, pues regrésense al principio de estos estudios para entender, ¿verdad?, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados. Esto es, mis amados, en qué forma tenemos que hacerlo. Estando sometidos aquí primeramente, como les dije, al Padre, pidiendo al Espíritu Santo que tome control en donde, en nuestra oración. Siguiente, tomamos autoridad en el Espíritu, que controla a la persona o a la situación en el nombre de quién, de Yeshua. Y eso nosotros lo vemos en Marcos capítulo 16, 17, mis amados. Declaramos la verdad en la palabra y eso está escrito. Mateo 4, 4. Amén, mis amados. Eso está escrito en la palabra del Padre. Mateo 4, 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Elohim, mis amados. Es una autoridad plenamente, mis amados, que tiene una verdad en la palabra del Padre. Amén. Anulamos, esto es cancelar, mis amados, todo plan que el enemigo ha trazado y atamos todo ese tipo de espíritu que debemos atar, mis amados. Si es posible mencionar su nombre por la cual el Padre nos revele en ese momento y echarlo fuera en el nombre de Yeshua, mis amados. Específicamente, ¿verdad? Esto tiene que ser en el nombre de quién? Del Padre Yeshua. No va a ser en nuestros nombres, mis amados. Muy importante entender todo esto. Ya casi nosotros estamos terminando, mis amados. Entonces, es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que para tomar todo esto hay que estar en la autoridad, ¿verdad? Bajo el dominio del Padre, mis amados. Y esto en esos casos también pues lo vemos en Mateo 16:19, para echarlos fuera, mis amados. El siguiente dice, declarar la libertad y bendición sobre la persona es en el lugar o la situación. Libertad de toda influencia maligna, de toda atadura o fortaleza espiritual. Mis amados, hemos hablado de las fortalezas espirituales y si el Señor lo permite, vamos a hablarlo más adelante, si ustedes también lo permiten, ¿verdad? Porque tenemos otros estudios por ahí. Y mis amados, pues, siguiente, declaramos el señorío de Yeshua, lo que hablábamos, y le alabamos cuando declaramos que Yeshua es el Señor. Entonces, si lo declaramos, mis amados, pues el enemigo ya no tiene autoridad sobre estar en la persona una vez de que haya pasado toda esta situación, de haber expulsado, ¿verdad?, a ese espíritu maligno, cualquier cosa, lo que el Padre se haya manifestado para declararlo y atarlo y echarlo al abismo. Mis amados, pues muy importante que a través de todo esto después, con unas alabanzas al Padre, adorando a Yeshua, nuestro Padre, en medio de esa comunión con los hermanos, pues adoremos al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre se siga glorificando aún en la persona que ha sido libertada. Mis amados, es un tema muy, muy profundo que se necesita más trabajo para entender, ¿verdad?, sobre acerca de echar fuera todo este tipo de espíritus malignos, no solamente, como le decíamos, no solamente a la persona, sino que hay dentro de las casas también estas potestades que se manifiestan y lamentablemente el individuo ya está harto, ya no sabe qué hacer y estas identidades pues lo que están haciendo es atormentar y nosotros pues primeramente con la guianza del Espíritu Santo pues tenemos que ir a esos lugares a ayudar, ¿verdad?, a estos hermanos. ¿Para qué? Para dar testimonio de la grandeza del Padre, que todo lo podemos en Yeshua, que en su nombre nosotros echaríamos fuera demonios, mis amados. Y no solamente es de la persona recordándole que el ungimiento de las casas tiene que ver mucho dentro de la guerra espiritual, mis amados. Hay muchos parámetros dentro de todo esto que hay que ser entendidos en el espíritu y hay que hacer la oración de un vallado en vuestro favor también, mis amados, a través de los ángeles. Nosotros entendemos y hemos pasado por muchas de las cosas. Yo, mi amada esposa también, en ciertas ocasiones lo que hemos pasado pues no ha sido fácil, pero hemos levantado vallado de parte del Eterno a través de sus ángeles, ¿verdad? Porque esta potestad, una vez de que nosotros le hacemos guerra a ciertos lugares donde pues nosotros hemos ayudado a los hermanos, pues mis amados, el enemigo pues lo que hace es tirar para atrás con otro tipo de identidad de demonios, huestes de maldad. ¿Para qué? Para atormentarnos, para hacer cosas, ¿verdad?, aún en contra de vuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos deshecho toda obra del mal en esa casa o en esa persona, mis amados. Esto es muy profundo, mis amados. Por eso que el Padre lo que quiere que sus hijos que pues se adentren a la valentía, echando fuera todo temor a través del amor de Yeshua, mis amados. Estas cosas, mis amados, hay que tenerlas en cuenta. En nuestra vida debe estar en orden, mis amados, como le decíamos. Eso significa, como ya lo hemos visto, en obediencia en todo a la palabra del Padre, en obediencia en nuestros ayunos, en nuestras oraciones, en lo que el Padre nos está mandando, porque para eso, mis amados, tenemos que estar también capacitados dentro de la guerra espiritual, pues tenemos que entender que esto no es con solamente con dos, tres
cosas, ¿verdad? Sino que tenemos que capacitarnos frescamente y directamente del pan, del cielo, que es a través de su escritura, mis amados, y lo que el Padre nos está pidiendo, porque hay ejemplos que a veces el Padre ha mandado. Ayunar 3 días para hacer esto, ayunar 15 días para hacer aquello. Y son referencias que el Padre da para qué, para dar victoria en medio del pueblo. Amén. La santidad de vida, mis amados, de cada una de vuestra vida, tiene que estar totalmente bajo el señorío del Padre Yeshua, mis amados. Esto es lo que nos da la autoridad y la victoria. El estar sometidos al Padre también lo vemos en Santiago 4:7, mis amados. Eso lo vemos en Santiago 4:7. Amén. Dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá, mis amados. El sometimiento al Padre es resistir al diablo. Esto hay que tenerlo en cuenta, tener la seguridad de quién somos. ¿De quién somos, mis amados? Yo le hago esa pregunta. Somos de Yeshua. Es decir, conocer y creer que desde que nos entregamos a Yeshua y vivimos sometidos a Él, tenemos una nueva realidad en Yeshua, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos hijos de quién? Del Padre. Hijos del Rey. Sentados en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Yeshua. Y eso nosotros lo vemos en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje de escogidos, reales sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, mis hermanos. En Efesios 2:4-6 dice, pero el Padre, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua. Por gracia sois salvos, mis amados, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Yeshua Mashiach. Amén. Creer en el Padre, Yeshua, nos dio autoridad, mis amados, y va a seguir dando autoridad a todo aquel que en Él cree. Sobre todo en el principado de Satanás, para entender para qué ha venido a este mundo también el enemigo, a querer distraer el camino de los que ha llamado el Padre, como a usted, como a nosotros, como a aquel, como al vecino, como a aquellos que cuando el Padre lo ha llamado, el enemigo se va a levantar. ¿Para qué? Para distraerlo y llevarlo por otro camino, mis amados. Pero pues ya el Padre nos ha dado la autoridad en todo lo que el enemigo quiera hacer, pues nosotros tenemos la autoridad. ¿Para qué? Para alejarlo de vuestra vida. Amén. Y finalmente tomar en cuenta esa autoridad en el nombre de Yeshua, como nosotros lo hablamos, tomarlo en cuenta. No solamente es para unas cosas, sino tomarlo en cuenta en toda vuestra área de nuestra manera de vivir, mis amados. En realidad, ¿estamos puestos para la guerra espiritual? Mis amados, creer en el Señor, Yeshua, nos dio también la autoridad sobre todo, mis amados, echar fuera todo esto. ¿Realmente estamos llamados a la guerra espiritual? ¿O solamente en ciertas áreas yo quiero estar en la guerra espiritual y en otras no, porque el enemigo va a tumbar mi finanza, el enemigo va a hacer esto, el enemigo va a hacer aquello? No, mis amados, el Señor no solamente nos ha llamado a bendecir, el Padre nos ha llamado también a hacer guerra espiritual. Fácil, como hoy en día muchos se pueden levantar en bendecir, pero para ponerse en guerra espiritual no se ponen porque saben que esto le va a costar su carrera como cristiano. Y llamamos carrera cristiana. ¿Por qué? Porque hay muchos que lo que hacen solamente están de portafolio para predicar el evangelio de qué, de prosperidad y bendición, pero no están. ¿Para qué? Para hacer guerra. ¿Por qué? Porque no la han pasado. Y aquí no me he puesto para divulgar, mis amados, pero es un estudio. Es un estudio donde tenemos que tener en cuenta todas las áreas por las cuales como creyentes nosotros estamos llamados a hacer guerra espiritual. Como creyentes estamos llamados a hacer intercesión por vuestros hijos, vuestras hijas, por vuestros amados hermanos, por nuestros pastores, por el vecino.
por quien sea, mis amados. Tenemos que tener en cuenta todo esto. No solamente fue a Cucharín y a Cucharón, sino que fue también a nosotros. Amén. Entonces, tener en claro, y hay que estar equilibrado, como les decíamos, equilibrado en todo concepto de quién es Satanás, en qué lugar Dios lo ha puesto, mis amados. Entonces, hay muchas interrogancias dentro del pueblo cristiano, pero esas interrogancias esperemos que dentro de las rodillas de ustedes, en las rodillas, el Señor les revele, mis amados, porque queremos escuchar qué es esto, qué es aquello, pero también tenemos que entender que el Padre revela en lo secreto. Y si usted quiere entender y poner a prueba todo esto, lo pongo a prueba. Pídale revelación al Padre sobre dentro de la guerra espiritual, que le ayude cómo a ser dirigido. Y usted en pocos días, mis amados, si usted se somete, el Padre, mire, le va a dar visión, cómo usted tiene que emprender todas estas cosas. Todo lo que nosotros brindamos en estos estudios, mis amados, son partes y teorías. La práctica la hace usted. La práctica la hago yo. Pero quien da el resultado final es usted y yo. Pero quien el que aprueba sobre todas las cosas es el Padre. Así que sometíos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá, mis amados. Resista. Que si usted ha llegado al final de esos estudios para entender qué es intercesión y guerra espiritual, está en un buen camino, mis amados. Les deseo lo mejor, que sigan hacia adelante. Acabamos con estos estudios. Son estudios sencillos, pero que de mucha importancia tienen que ser para el pueblo, mis amados. Amén. Así que, mis amados, pues compartan, sean bendecidos en el nombre de Yeshua Mashiach. Que el Padre los bendiga grandemente y reciban fuertes saludos. Y pronto vamos a seguir con otros estudios, esperando que sea de bendición y esperamos vernos pronto, ¿verdad? Así que en la parte de abajo les dejamos libremente ahí sus comentarios. Gracias por aquellos que nos han bendecido con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Ruach HaKodesh, por la cual que hoy seguimos hacia adelante. Y gracias por los hermanos que han escrito también de una bonita manera, por la cual han sido llenados, ¿verdad? A través de estos estudios y que están siendo bendecidos, mis amados. Así que si usted ha sido bendecido, mis amados, en esta hora, bendiga a los demás, compartiéndolos este tipo de estudios, porque es muy importante. Amén. Shalom, mis amados hermanos, pues que la paz del Padre siga bendiciendo su vida y cualquier cosa, pues estamos al tanto. Pronto estaremos saludando a los hermanos, ¿verdad? Que nos están escribiendo. Y así para que se sientan más allegados a la familia, ¿verdad? De Impacto Celestial, nuestro ministerio. Recuérdense que estamos ahora bajo este nombre también de este canal llamado Yahweh Sebao, la gran cosecha, mis amados. Amén, mis amados, y poco a poco nosotros vamos a seguir hacia adelante. Que el Eterno me los bendiga grandemente en esta hora. Bendición de lo alto. Shalom, shalom, mis amados hermanos.